Hola, buenos días, bendiciones hermanos y hermanas, bienvenidos a este su canal. Jesucristo es el Señor, la palabra de Dios da vida. Vamos a centrarnos hoy en la pregunta que todos nos hacemos, aunque todos creemos conocer la respuesta: ¿qué es el Evangelio? Y vamos a tratar este tema a través de la palabra de Dios, buscando la sana doctrina que solo la podemos encontrar en la palabra de Dios. Recuerden que es importante tener una buena doctrina, la doctrina sana, la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo, porque en los tiempos del fin, que son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos finales, esos tiempos donde los días son malos, pues vendrían falsos profetas que podrían engañar incluso a los elegidos. Pero también dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo los vamos a conocer si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la palabra? Por eso es importante que seamos entendidos y que como único vamos a poder probar que las personas vienen con falsas doctrinas o con doctrinas de hombre es a través del estudio sistemático de la palabra de Dios, donde es el Señor el que va a ir poniendo en nosotros sabiduría, entendimiento y discernimiento, tanto para vencer las tentaciones como para desenmascarar toda trampa del enemigo en contra de nosotros, en contra de la fe que profesamos. Nuestra fe que profesamos tiene por base la resurrección de Cristo, o sea, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección. Y todos sabemos que nuestro amado Jesús en estos momentos está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando que el Señor ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Y mientras todo esto sucede, el Espíritu Santo de Dios está sellado en todos los creyentes para salvación y vida eterna, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que quedó cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. Es el que nos convence de juicio, de justicia, de pecado, y es el que nos enseña todas las cosas como está escrito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a dividir por lecciones este tiempo. Hoy vamos a ver la lección número 1, que se titula ¿qué es el Evangelio? Salvación por gracia. El objetivo de esta lección es entender el mensaje central del Evangelio, reconocer la necesidad de salvación y cómo recibirla mediante la fe en Jesucristo. Amén. Ahora bien, el Evangelio es la mejor noticia que existe. Dios nos ama y nos ofrece salvación a través de Jesús. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Hoy vamos a explicar las bases del Evangelio y cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. La definición del Evangelio significa buenas noticias de salvación en Jesucristo. O sea, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. No solo es información, sino es un mensaje de liberación y de esperanza. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos, que esos somos nosotros. Ahora bien, Jesús es el centro del Evangelio. Su vida, muerte y resurrección nos dan vida eterna. Dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que apareció a Cefas y luego a los 12. Ahora, un llamado a la reflexión. ¿Por qué crees que el Evangelio es una buena noticia para ti? Una pregunta retórica. Pensemos, ¿por qué el Evangelio de Cristo es una buena noticia para ti? Mientras te haces esta pregunta, vamos avanzando. El problema del pecado. Todos han pecado y merecen separación de Dios. Ahora bien, ¿qué es el pecado?
El pecado es la rebelión contra Dios, es fallar a sus estándares. Lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dice la palabra. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios. Dice la palabra en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que nadie puede salvarse por sí mismo. Dice la palabra de Dios en Isaías 59, capítulo 1, versículo 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. O sea, estos pecados, los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Voy a repetir. Isaías 59, capítulo 1, versículo 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En otras palabras, que el Señor sigue siendo el mismo, Dios de poder, Dios de milagros, Dios de señales, que Dios sí escucha, pero que son nuestros pecados que nosotros cometemos a diario, son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. Y por esos pecados que nosotros hacemos es que Dios oculta su rostro para no escucharnos. O sea, que Él nos oye, pero son nuestros pecados que le desagradan, que simplemente, pues, Él como que esconde su oído para no escuchar. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. O sea, que antes de nosotros pedirle a Dios, debemos arrepentirnos de todo corazón. Arrepentirnos en el nombre de Jesús. Y solamente de esa manera el Señor nos escuchará. Pero si pedimos y pedimos a Dios, clamamos a Dios en medio de nuestro pecado, sin arrepentimiento genuino, lógicamente el Señor no escuchará. Amén. Gloria a Dios. No significa que el Señor sea malo. Es que simplemente cuando hay pecado sin arrepentimiento, nosotros mismos nos estamos separando de Dios. Hay como un velo. Ese mismo velo que Jesucristo rompió cuando ascendió a los cielos y que hace que nosotros los creyentes no tengamos que tener ningún intermediario para comunicarnos con Dios, porque el Espíritu del Señor vive en nosotros. Pero cuando la persona está en pecado y no reconoce esos pecados sin arrepentimiento son como un velo que nos apartan del Señor, que impiden nuestra comunión con el Señor. Amén. Por eso la importancia del arrepentimiento. Ahora bien, imaginemos un puente roto entre la humanidad y Dios. Ningún esfuerzo humano puede repararlo. Solamente Jesús es el intermediario, es ese puente espiritual que nos acerca a Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo te hace sentir que todos hemos pecado? ¿Cómo te hace sentir que todos hemos pecado? Puedes dejar tu pregunta, puedes dejar tu respuesta en los comentarios. ¿Cómo eso te hace sentir? Y pasamos al siguiente punto. La solución de Dios. ¿Cuál es la solución de Dios para nosotros? Jesús murió, resucitó y ofrece perdón. Así se llama el acápite. La solución de Dios. Jesús murió, resucitó y ofrece perdón. Dios no nos abandonó. Nuestro Dios no nos abandona. Él envió a Jesús para pagar nuestro castigo. Dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es la que se lleva nuestros pecados. Cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús se sacrifica por nosotros, es que Él nos hace libres del pecado. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Gloria al Señor. Ahora bien, la resurrección. Una vez que Cristo es crucificado, que muere por nosotros, Él resucita y confirma de esta forma su victoria sobre el pecado y sobre la muerte.
¿Dónde lo podemos encontrar? En 1 de Corintios capítulo 15 del 20 al 22 los versículos. Dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como las primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir. Gloria al Señor. La salvación, hermanos, es un regalo. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Muchas personas creen: soy buena persona, hago buenas obras, ayudo a las personas, alimento a los que veo enfermos, dono para medicina para los que lo necesitan. Pero las buenas obras no te dan la salvación. La salvación viene por fe. Es inmerecida y es un regalo de Dios para todas aquellas personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. La salvación es un regalo de Dios. Y por muchas obras que hagas, por muy buenas personas que seas, si no recibes a Jesús como Salvador, la salvación no está en ti. Es importante que entiendas que hay un único nombre por el cual nosotros somos salvos cuando lo confesamos, que es mediante el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, uno de los versículos que mejor describe el Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Qué maravillosas son las obras del Señor. Cuán grande es su amor y su misericordia. Ahora bien, un llamado a la reflexión, una pregunta retórica. ¿Qué significa para ti que Jesús haya dado su vida por ti? ¿Qué significa para ti? Saber que Él se entregó, se sacrificó por nuestros pecados para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos de la muerte, para que hoy nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios y para que Dios a través de su nombre pueda escuchar nuestras oraciones y podamos tener una mejor relación con nuestro Padre, que esa relación se había perdido cuando Adán y Eva cometieron el pecado original. La respuesta de nosotros como creyentes debe ser la fe y el arrepentimiento. La fe es confiar en Jesús, no en nuestras obras. Dice la palabra en Hechos, capítulo 16, versículos del 30 al 31. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Contestaron. O sea que no solamente tú y yo, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos, sino también esta palabra, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo implica una promesa de salvación también para nuestras familias. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él tiene tanto cuidado de nosotros que también se preocupa por nuestros seres amados. Ahora bien, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de dirección. Nosotros, una vez que llegamos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de todo el pasado que tuvimos antes de Cristo y el Señor nos perdona porque Él le pone fiel para perdonarnos, dice su palabra. Pero necesitamos tener un cambio de mentalidad y un cambio de dirección en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que hacer morir el viejo hombre, la vieja mujer y vestirnos del nuevo hombre, que estamos dispuestos a hacer lo que Dios le agrada, a hacer lo bueno, a hacer lo agradable y a hacer lo que es perfecto para nuestro Dios. Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La vida de nosotros los creyentes es una vida de arrepentimiento completo, de arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque siempre estamos pecando. Pecamos incluso a veces con nuestros pensamientos. Todo lo que no proviene de fe, dice la palabra, es pecado. Por eso que la vida de nosotros los creyentes es una vida de completa sumisión y arrepentimiento ante el Señor.
Solo arrepintiéndonos diariamente de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, podemos perfeccionar esa relación con Dios. Tenemos una relación más bonita con Dios, donde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándole a nuestro corazón, hablándole a nuestra mente. El Señor se nos puede revelar por visiones, por sueños, incluso puede hablar de forma sutil a nuestros corazones, a nuestros espíritus, para mostrarnos su voluntad y lo que Él quiere que hagamos según lo que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, está el ejemplo del ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Salvación por fe en el último momento. Les recomiendo que lo lean, porque también hay veces que dice la palabra, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Incluso hay personas que se arrepienten sinceramente en el último momento, y en ese último momento ellos son salvos por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, las misericordias de Dios son infinitas. Eso no significa que Dios puede ser burlado. Eso no significa que si hoy yo te entrego el mensaje del Evangelio y tú, sabiendo que Dios es misericordioso y que nos ama, vas a decir, pues ahora voy a disfrutar primero mi vida y después ya, cuando la haya disfrutado, entonces voy y me entrego al Señor, porque es arrepentirse aunque sea último momento. Así no funciona. Como mismo Dios es misericordioso para salvarte del pecado, para que si estás en una situación de vida o muerte y tú te arrepientes y lo recibes, Él te salva. Así también el Señor no puede ser burlado, porque Él discierne los pensamientos de nuestra mente y de nuestros corazones. Amén. Así que no pienses así, de esta manera. Sí es un regalo, sí Dios nos ama, pero no burlemos a Dios. Si recibiste el Evangelio, si el Señor ha hablado a tu corazón, pues ábrele la puerta, porque no es en tus fuerzas ni en las mías. El que convence de juicio, justicia y pecado es el Espíritu Santo. Y cuando Él toque tu corazón, entonces es que ha llegado ese momento para que tú recibas a Dios como tu Salvador y para que puedas cambiar tu vida. El mundo espiritual es real, pero ya eso será tema de otra clase. Estamos en medio de una batalla espiritual tan grande, pero el enemigo nos ha cegado los ojos del entendimiento para que no veamos y no reconozcamos, pues, esa guerra espiritual. Por eso es importante que si el Señor ha tocado hoy tu corazón, si el Señor te está llamando en esta hora a la salvación, pues que escuches su voz y le abras. Es tiempo de que recibas una nueva vida de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Somos salvos, como les comentaba, no por obras, sino por gracia. No se gana. La salvación no se gana, la salvación se recibe. Les dejo de tarea Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, para que puedan ver esta verdad simplificada, y de una vez leen la Biblia para recibir revelación de Dios. Jesús garantiza la vida eterna. Jesús nos garantiza la vida eterna. En nuestra mentalidad, ahora mismo, en este momento, no somos capaces de entender qué significa la vida eterna, pero pídele sabiduría al Espíritu Santo, discernimiento y entendimiento para que entiendas las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Y esta es una de ellas, que en este momento no tenemos la capacidad para entenderlo, pero a medida que tengamos una relación con el Espíritu Santo de Dios, este misterio nos será revelado. Y también que el Espíritu Santo sella al creyente. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo nos sella para salvación y viene a ser morada en nosotros. Amén. Eso es una verdad tan sublime, tan maravillosa. Saber que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, saber que el mismo Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo Israel pasara, que protegía a su pueblo en una columna de nube en el día, en una columna de fuego en la noche, que el mismo Dios que le dio a comer maná del cielo, que el mismo Dios mediante el cual nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, señales y sanidades, que dio vista a los ciegos, que levantó a los cojos, a los paralíticos, que resucitó a los muertos. Ese mismo poder, esa misma persona está sellada en nosotros para salvación, y es la que nos va a mostrar todas las cosas. Por eso, si eres creyente, recuerda que el Espíritu Santo de Dios está sellado en nosotros, pero a veces en nuestra manera de vivir, en nuestra poca fe, la que nos impide entender el poder tan grande,
la misericordia tan grande, el tesoro tan hermoso que Dios ha encerrado en estos vasos de barro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ya sabemos que el Evangelio son las buenas noticias de Dios para salvarnos, donde Él nos promete una vida eterna, donde Él nos promete que seremos salvos nosotros y nuestras casas, donde Él nos promete un cambio de vida y un amor sobrenatural, donde Él cuidará de nosotros y estará de nosotros hasta el fin del mundo. Si en este momento estás cansado de lidiar con problemas de la vida diaria, problemas de matrimonio, problemas en el trabajo, si ya tú ves que el mundo no ha podido darte la solución y que vas para atrás y para atrás, yo te traigo esta buena noticia. Te traigo la noticia del Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, Él se sacrificó en la cruz por tus pecados, por los míos, y para que nosotros tuviéramos vida eterna, fuéramos salvos y pudiéramos cambiar nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios que sana, es un Dios que restaura, es un Dios que libera, es un Dios que puede toda esa situación que tú estás pasando ahora, Él puede eliminarla para siempre, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, dice su palabra, porque Dios es escudo fuerte alrededor de cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque el Señor está con nosotros para cuidarnos, para protegernos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Así que si te ha llegado este mensaje, no es por casualidad. Si piensas que el Señor ha tocado tu corazón, si piensas que quieres conocer más de este Cristo amoroso, de este Cristo salvador, de este Cristo redentor, pues te invito a que hagas esta oración de fe para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que a partir de este momento tu vida sea cambiada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que hagamos esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me arrepiento en esta hora de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. De todos mis pecados son aquellos que me son ocultos. Te recibo en esta hora, Cristo, como mi Señor y Salvador. Te recibo, Cristo, como mi Señor y Salvador. Creo firmemente que te sacrificaste en la cruz por mí, por mis pecados, que moriste por mí, pero que te levantaste, que resucitaste al tercer día de entre los muertos, que llevaste cautiva la cautividad, que quitaste las llaves de la muerte, Señor, y que ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, mientras nuestro Padre va a poner a nuestros enemigos, a tus enemigos por estrado de tus pies. Te recibo en esta hora, Cristo, como Señor y Salvador de mi vida, y pongo también a mi familia en tus manos, creyendo esa promesa, que si yo te recibo como mi Señor y Salvador, no solamente seré salvo yo, también será salva mi casa. Lo creo con fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Yo creo por fe que tú eres mi Salvador. Yo te reconozco como mi Salvador, como mi protector, como mi Salvador eterno. Y te doy gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, hermano, si has hecho esta oración de fe, deja tu nombre en la sección de los comentarios. Si quieres comunicarte con nosotros, tenemos nuestras iglesias en casa, esas iglesias que te pueden alcanzar donde quiera que estés y te pueden llevar palabra de salvación, palabra de vida, para que seas restaurado. Nuestra iglesia Herencia Viva te da la bienvenida donde quiera que estés ahora, y creemos que es el Espíritu Santo en esta hora convenciéndote de juicio, justicia y pecado. Es el Espíritu Santo en esta hora sellándote para salvación eterna en el nombre poderoso de Jesús, según las promesas de Dios para todos los que le amamos. Así que muchas bendiciones. Dejen sus comentarios. Queremos comunicarnos con ustedes, queremos orar por ustedes y queremos integrarlos a esta visión de nuestra casa, Herencia Viva, de las iglesias en casa. Así que no importa si estás lejos, puedes formar parte de esta comunidad que te ama, que te bendice, y somos todos hermanos. No importa la nacionalidad, no importa el color de la piel, no importa la idiosincrasia. Te amamos y te esperamos pronto en el nombre de Jesús.